La mente humana es el territorio más vasto y menos explorado que existe. Sabemos más del fondo del océano o de la superficie de Marte que de los recovecos de nuestra propia conciencia, y sin embargo, vivimos en ella. Cada pensamiento, cada recuerdo, y cada emoción es un reflejo de un sistema que apenas comprendemos. Pero lo verdaderamente desconcertante no es lo que sabemos, sino lo que no entendemos. Hoy, les traigo el iceberg de los misterios de la mente humana, el cual no trata de psicología clínica, y tampoco traemos diagnósticos. Es una travesía a lo más profundo y desconocido del ser humano, donde veremos fenómenos psicológicos tan desconcertantes como perturbadores. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. A veces, la mente humana nos enfrenta a fenómenos que parecen errores en la realidad. Uno de los más inquietantes es el déjà vu, esa sensación súbita de estar repitiendo un momento que, racionalmente, sabemos que ocurre por primera vez. Un lugar, una frase, o un sonido, todo se alinea con una precisión imposible, pero no hay recuerdo real que lo respalde, es como si el tiempo se doblara por un instante. Y luego está su contraparte, el jamais vu. Siendo aún más perturbador, consiste en ver algo completamente familiar, una palabra, un rostro, o incluso tu propio reflejo, y sentir que lo estás viendo por primera vez. Es como si el cerebro olvidara, por segundos, cómo se siente conocer o recordar. Ambos fenómenos han sido estudiados, pero su origen sigue rodeado de misterio. Son como grietas en la conciencia, momentos en los que la percepción y la memoria se desincronizan, y aunque la ciencia ofrece explicaciones, ninguna logra capturar del todo la sensación de extrañeza que producen. Una de ellas dicta que es una breve falla en la comunicación entre hemisferios o en la codificación de la memoria, convirtiendo lo nuevo en algo recordado o lo familiar en lo extraño, y aunque sigue siendo una teoría fuerte, muchos no quedan convencidos del todo. Hay memorias que no deberían existir, personas que recuerdan hechos con absoluta seguridad, pero que nunca ocurrieron. Detalles de películas, frases célebres, logotipos o eventos históricos. Todos lo afirman, todos lo vivieron, pero la evidencia demuestra lo contrario. A esto se le conoce como falsos recuerdos, construcciones mentales que se sienten tan reales como cualquier experiencia verdadera. Lo peor es cuando son compartidos por miles de personas al mismo tiempo, y se transforman en algo más inquietante, el efecto Mandela. El nombre surge de un recuerdo colectivo falso, la supuesta muerte de Nelson Mandela en prisión en los años 80. Millones lo aseguran, pero Mandela salió libre, y no solo eso, fue presidente de Sudáfrica. Desde entonces, se han documentado decenas de ejemplos similares. ¿Cómo es posible que tanta gente recuerde lo mismo, y esté equivocada? La memoria no es una grabadora, sino una reconstrucción, ya que cada vez que recordamos, reescribimos. Y en ese proceso, la mente es vulnerable a influencias, sugestionabilidad y pequeños errores que pueden crecer hasta volverse hechos. Por ende, la teoría más aceptada dice que, el cerebro rellena lagunas con suposiciones lógicas o influencias culturales, y cuanto más evocamos un recuerdo, más lo alteramos sin notarlo. ¿Te ha pasado? A veces, no es el mundo el que cambia, es la mente la que reescribe sus proporciones. Eso ocurre con el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, una alteración neurológica donde la percepción del tamaño, la forma, el tiempo e incluso el propio cuerpo se distorsiona radicalmente. Un pasillo puede parecer interminable, una mano puede parecer ajena o desproporcionada, y el sonido de una palabra puede parecer ralentizado hasta volverse irreconocible. La realidad no se deforma, pero sí la forma en que el cerebro la interpreta. Este síndrome no provoca alucinaciones, sino errores en la interpretación sensorial, el entorno está ahí, tangible, pero algo dentro de uno lo convierte en una experiencia imposible. Se presenta especialmente en niños, aunque puede afectar a adultos en episodios breves y desconcertantes. Este trastorno se asocia con migrañas, epilepsia, mononucleosis infecciosa o lesiones en el lóbulo temporal. Fue descrito clínicamente en el siglo XX, pero debe su nombre a Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, quien, según algunos estudiosos, habría padecido episodios similares que inspiraron las extrañas transformaciones del cuento.
Imagina despertar dentro de un sueño y saber que no estás en la realidad. Puedes volar, atravesar paredes, alterar el paisaje a voluntad, y todo está bajo tu control. Así se sienten los sueños lúcidos, experiencias oníricas en las que el soñador es consciente de estar soñando y en muchos casos puede manipular ese mundo. Lo más perturbador no es su existencia, sino su frecuencia. Se estima que más del 50% de las personas ha experimentado al menos uno, incluso algunos logran hacerlo cada noche, adentrándose en un territorio donde la lógica, el yo, y las reglas físicas dejan de aplicar. Ahí, el subconsciente se manifiesta sin filtros, y lo que uno encuentra puede ser revelador, hermoso o profundamente inquietante. Los sueños lúcidos han sido documentados desde la antigüedad, pero la ciencia comenzó a tomarlos en serio cuando algunos soñadores lograron comunicarse con investigadores desde dentro del sueño, moviendo los ojos de manera controlada mientras dormían, siendo esta la prueba definitiva de que estaban conscientes mientras soñaban. Pero no todo es control y libertad en este reino mental, ya que los sueños lúcidos a menudo pueden tornarse en pesadillas, atrapándote en lugares horribles donde todo se vuelve en tu contra, y despertar se torna mucho más difícil de lo normal. La mente tiene un poder inesperado sobre el cuerpo, y esto se demuestra con el efecto placebo. Por ejemplo, cuando alguien toma una sustancia sin propiedades activas, como una píldora de azúcar, y, aún así, mejora. No es el compuesto lo que cura, sino la expectativa de que va a hacerlo, pero detrás de esto hay una cara aún más oscura, el efecto nocebo. En una sustancia inofensiva provoca efectos negativos, simplemente porque la persona cree que así será. Dolor, náuseas, incluso síntomas físicos graves, inducidos por la sugestión. Estos efectos no son imaginarios, son cambios reales que ocurren en el cerebro, ya que se liberan endorfinas y se activan zonas asociadas al alivio o al sufrimiento. El pensamiento, literalmente, altera la química del cuerpo, y lo más desconcertante es que ni siquiera hace falta engañar del todo. Estudios recientes han mostrado que incluso si se le dice a alguien que está tomando un placebo, puede funcionar igual, como si la mente aceptara el ritual del tratamiento como suficiente. La teoría más fuerte sobre este inquietante enigma es que la expectativa genera una respuesta química real, como analgésicos naturales, dopamina e incluso cambios en el ritmo cardíaco o la inmunidad. Bajamos al nivel 2. No todas las formas del miedo son racionales, a veces, la mente humana crea terrores tan específicos, tan absurdos en apariencia, que parecen sacados de una obra surrealista. Pero son reales, incapacitantes y profundamente inquietantes. La coulrofobia, por ejemplo, es un temor irracional que puede manifestarse desde una leve incomodidad hasta un pánico intenso ante la presencia de payasos o incluso al ver imágenes de ellos. La crometofobia, o miedo a gastar dinero, es un término informal para describir un miedo excesivo y a menudo irracional a gastar dinero. Luego está la compounofobia, la cual es el miedo irracional y persistente a los botones. Y así, una interminable lista de fobias que, aunque parezcan absurdas para muchos, para quienes las padecen no son ningún chiste. Estas fobias no son simples exageraciones. Para quienes las sufren, el mundo cotidiano puede convertirse en un escenario de pesadilla, donde la mente amplifica lo inofensivo hasta volverlo intolerable. Son manifestaciones del poder de la percepción, de cómo una pequeña grieta emocional puede abrirse hasta deformar la realidad. Una de las teorías más aceptadas dice que algunas fobias podrían tener raíces instintivas de supervivencia mal canalizadas. El miedo a agujeros o animales puede haber sido útil, pero en contextos modernos se vuelve disfuncional. Imagínate despertar un día y no reconocer el rostro de tus seres queridos, tampoco el de tus padres, ni siquiera el tuyo frente al espejo. Eso es la prosopagnosia, un trastorno neurológico que impide reconocer rostros, incluso los más familiares. No es ceguera ni amnesia, las personas con esta condición pueden ver perfectamente, pero sus cerebros no logran codificar los rostros como identidades únicas. Todos se vuelven máscaras sin nombre, fragmentos intercambiables de ojos, narices y bocas que no transmiten ninguna historia. Este error no está en los ojos, sino en la corteza temporal, específicamente en el giro fusiforme, el área del cerebro dedicada a la compleja tarea de procesar y reconocer los rostros.
Es como si el software interno de identificación facial se hubiera averiado, dejando una base de datos vacía. Este fenómeno puede ser congénito o adquirido tras una lesión cerebral, y aunque algunos afectados desarrollan estrategias como identificar voces, peinados o formas de caminar, siguen viviendo en un mundo donde el rostro humano, aquello que para la mayoría define al otro, se convierte en un acertijo indescifrable. En ocasiones, el cerebro humano sufre una fractura, y de esa ruptura surge algo extraordinario. El síndrome de Savant es una de las condiciones más desconcertantes conocidas por la neurociencia. Los individuos con discapacidades mentales significativas, como el autismo severo o lesiones cerebrales, al mismo tiempo poseen habilidades prodigiosas en áreas específicas como el cálculo, la música, el arte o la memoria. Jason Packhead, por ejemplo, era un vendedor de muebles sin formación académica cuando recibió una fuerte golpiza que le causó una lesión cerebral. Tras despertar, comenzó a ver el mundo en patrones geométricos complejos y fue capaz de dibujar fractales con una precisión matemática casi imposible, y lo peor de todo es que nadie le enseñó, y nadie entiende del todo cómo lo hace. Estos casos desafían nuestras ideas sobre la mente. ¿Podrían existir habilidades ocultas en todos nosotros, bloqueadas por la eficiencia del cerebro neurotípico? ¿Qué hay en esas regiones silenciosas del pensamiento que, al ser alteradas, liberan un potencial casi sobrehumano? Algunos investigadores creen que el daño cerebral inhibe ciertas áreas, lo que paradójicamente libera otras que normalmente no usamos de forma consciente. No todos los colapsos mentales surgen del miedo o el trauma. Algunos provienen, paradójicamente, de la belleza. El síndrome de Stendhal es una condición psicológica real en la que una persona, al exponerse a una obra de arte extraordinariamente bella o un lugar de significado estético abrumador, sufre síntomas físicos y mentales intensos, palpitaciones, mareos, confusión, incluso alucinaciones. El fenómeno fue nombrado así tras un viaje del escritor francés Henri Brodeur Stendhal a Florencia en 1817. Al contemplar los frescos de Santa Croce, escribió que sintió que su alma se disolvía, una mezcla de éxtasis y vértigo que casi lo hizo colapsar. Años después, médicos en hospitales cercanos a museos de Florencia empezaron a registrar episodios similares, especialmente en turistas sensibles. La mente, al enfrentarse a lo sublime, a veces no sabe cómo responder. La sobrecarga emocional y sensorial puede provocar una especie de cortocircuito psíquico. ¿Pero por qué algunas personas experimentan esto y otras no? Bueno, se dice que algunas personas tienen una hipersensibilidad estética, una predisposición neurológica única al reaccionar con intensidad ante estímulos visuales o simbólicos, lo que provoca las reacciones antes mencionadas. Durante siglos, el arte ha sido un reflejo de nuestra esencia más profunda, la expresión misma de la imaginación y la creatividad humana. Pero, ¿qué sucede cuando esa misma imaginación, esa chispa creativa, reside en una mente que se deteriora, que lucha contra sus propios fantasmas, o que percibe la realidad de formas que no podemos comprender? Existen casos reales que muestran esta combinación a la perfección. Por ejemplo, Louis Wain, un artista británico famoso por sus gatos de ojos grandes y expresivos, comenzó dibujando escenas tiernas y familiares. Pero con el tiempo, sus obras se volvieron cada vez más extrañas, los gatos se fragmentaban, las formas se volvieron caleidoscópicas, casi psicodélicas. No era una evolución estilística, era un espejo de su deterioro mental. Wain padeció esquizofrenia, y su arte es hoy un testimonio gráfico de cómo la percepción y la identidad se deforman con la enfermedad. Lo mismo ocurrió con Vincent Van Gogh, cuya obra vibrante y caótica ha sido leída como un reflejo de su trastorno bipolar o epilepsia del lóbulo temporal. En ambos casos, el arte no fue terapia, sino evidencia. Son el escalofriante legado de mentes que, al desdibujarse, crearon obras maestras que desdibujan nuestra propia comprensión de la realidad y la cordura. Seguimos con el nivel 3. La licantropía clínica es un trastorno mental extremadamente raro en el que una persona cree haberse transformado, o estar en proceso de transformarse, en un animal, con frecuencia un lobo.
No se trata de una metáfora, literalmente el individuo lo vive como una verdad física y absoluta, siente crecer su hocico, cambiar su piel, agudizar sus sentidos, y con esa convicción, cambia su comportamiento, incluso aúlla, se arrastra, y ataca. Durante siglos, los casos de hombres lobo fueron atribuidos a posesiones, brujería o pactos demoníacos. Pero incluso hoy, la psiquiatría se enfrenta con pacientes que describen esa transformación con detalle, como si recordaran cada etapa. Lo más inquietante es que los escaneos cerebrales muestran alteraciones reales en áreas responsables del esquema corporal, en otras palabras, su cerebro les dice que su cuerpo ya no es humano. El paciente desarrolla una creencia fija e inamovible sobre su transformación, muchas veces acompañada de alucinaciones táctiles y visuales. Aunque suele estar vinculada a trastornos psicóticos severos, la licantropía clínica plantea preguntas más profundas sobre la identidad. Hay estados mentales tan extraños que parecen sacados de una leyenda antigua y sin embargo, están documentados. La boantropía es una condición psiquiátrica rarísima en la que una persona cree, de manera profunda e irreversible, que es una vaca o un buey. Pero no se trata solo de una idea pasajera, en algunos casos extremos, quienes la padecen adoptan comportamientos bovinos, pastan hierba, caminan en cuatro patas, mugen y rechazan cualquier contacto de vida humana. El caso más famoso proviene de la antigüedad, cuando el rey Nabucodonosor II, según algunos relatos bíblicos e interpretaciones modernas, habría sufrido un trastorno similar, vagando por el campo y alimentándose como ganado durante 7 años. Aunque esta versión puede estar envuelta en mito, hay informes clínicos contemporáneos que describen casos reales y profundamente perturbadores. La boantropía no tiene una causa clara y puede surgir dentro de cuadros psicóticos, como en la esquizofrenia o el trastorno delirante, pero también se ha asociado a hipnosis, traumas profundos o simbolismos culturales intensos. La mente, al fragmentarse, puede reconfigurar por completo la identidad, y cuando eso ocurre, incluso la especie a la que se pertenece puede volverse un concepto difuso. A veces, el cerebro humano no solo altera la percepción, sino que fractura la realidad por completo. Existen trastornos en los que el paciente sigue viendo el mundo como siempre, pero lo interpreta bajo una lógica profundamente distorsionada. Es como si la conciencia rompiera su contrato con la realidad y comenzara a inventar una narrativa nueva, imposible, pero totalmente creída. Así nacen los síndromes delirantes anómalos. El síndrome de Capgras lleva a una persona a creer que alguien cercano, un familiar o una pareja, ha sido reemplazado por un impostor idéntico. No hay evidencia que lo respalde, pero el afectado está convencido de que el doble está ahí, actuando como si nada. El síndrome de Fregoli invierte la lógica, ya que la víctima cree que diferentes personas son, en realidad, un solo individuo que cambia de forma o apariencia para vigilarle, engañarle o hacerle daño, casi una persecución camaleónica. Y el más devastador de todos, el síndrome de Cotard, lleva al paciente a creer que está muerto. Literalmente que sus órganos han desaparecido, que no existe, y que su cuerpo es solo una cáscara vacía. Algunos incluso afirman oler su propia carne en descomposición. Estos delirios no son producto de imaginación activa, sino de fallos profundos en la percepción y el reconocimiento. Son manifestaciones del cerebro intentando interpretar lo que ya no comprende. Hay personas que despiertan un día y descubren que su propia mano ha dejado de obedecerles. No es una metáfora, ni un lapsus nervioso, literalmente, su extremidad comienza a moverse por cuenta propia, a desabotonar camisas que recién abotonaron, a empujar objetos, o incluso a intentar ahorcarlos mientras duermen. Lo viven como si una conciencia ajena se hubiera instalado en su cuerpo. Este fenómeno se conoce como síndrome de la mano ajena y es uno de los trastornos neurológicos más desconcertantes documentados por la ciencia. La persona sigue sintiendo la mano como parte de su cuerpo, no cree que sea de otro, pero afirma que no puede controlarla, actuando como si tuviera voluntad propia. El síndrome es más común en casos de personas las cuales han tenido una cirugía de separación de hemisferios cerebrales, mejor conocido como comisurotomía, un procedimiento usado en ocasiones para relajar los síntomas de casos extremos de epilepsia o tras un daño en el cuerpo calloso o en los lóbulos frontales.
La desconexión entre las áreas motoras y aquellas encargadas de la intención consciente del movimiento deja a la extremidad libre, operando fuera del control voluntario. Y lo más perturbador es que existen registros clínicos donde la mano ajena ha intentado sabotear a la otra, impidiendo que coma, deshaciendo lo que hace o incluso golpearla. Hubo un tiempo en la historia en que algunos nobles franceses vivían con un temor imposible, creían que sus cuerpos eran de cristal. Caminaban con extrema lentitud, se sentaban sobre cojines especiales y suplicaban no ser tocados por miedo a quebrarse en 1000 pedazos. Esta extraña creencia, documentada desde el siglo XV, recibió el nombre de delirio de cristal, y aunque parezca un episodio olvidado de la historia, en realidad revela la perturbadora idea de cómo la mente puede reconfigurar por completo la identidad física de una persona. Uno de los casos más célebres fue el del rey Carlos VI de Francia, quien se negaba a que lo abrazaran y vestía ropas acolchadas para proteger sus huesos frágiles. Pero no fue un caso aislado. Otros pacientes con este trastorno aseguraban que eran de porcelana, de vidrio o incluso de hielo. Ellos sentían cada movimiento como una amenaza existencial. A pesar de lo arcaico que suena, el delirio de cristal pertenece a una categoría moderna de síndromes psicóticos donde el cuerpo se convierte en una idea distorsionada. Y bajamos al nivel 4. A veces, en situaciones extremas, la mente humana misteriosamente transforma el miedo en empatía y el odio en vínculo. El síndrome de Estocolmo es uno de los fenómenos psicológicos más desconcertantes, y es cuando una víctima de secuestro o abuso desarrolla sentimientos positivos hacia su captor, creando afecto, lealtad o incluso amor. No es un simple mecanismo de defensa, pueden reconfigurar la percepción de la realidad hasta volverla irreconocible. Uno de los casos más famosos es el de Patty Hearst, nieta del magnate William Randolph Hearst. En 1974, fue secuestrada por el Ejército Simbionés de Liberación. A las pocas semanas, apareció en fotografías empuñando un rifle y participando en atracos bancarios con quienes la habían capturado. Afirmó haber sido adoctrinada, forzada, pero también defendió a sus captores. Décadas después, su historia aún divide opiniones. Otro caso escalofriante es el de Natasha Kampusch, secuestrada a los 10 años y mantenida en un sótano durante 8 años por Wolfgang Picklopil. Tras su fuga, habló de su captor con una mezcla de repulsión y compasión. Lo llamó una persona rota, y dijo que se sintió sola cuando murió, desconcertando al mundo con su empatía. Estos vínculos emocionales, forjados en condiciones de aislamiento y control total, muestran lo frágil que puede ser la mente ante el trauma. No se trata de debilidad, sino de adaptación extrema, la necesidad de crear una lógica interna que permita sobrevivir lo insoportable. Cuando la visión comienza a fallar, lo último que uno espera es que el mundo se vuelva más vívido. Pero eso es justo lo que les ocurre a quienes padecen el síndrome de Charles Bonnet. Personas ciegas o con severa pérdida visual comienzan a ver cosas que no existen, y no son destellos o sombras, son escenas completas, figuras humanas, animales extraños o patrones geométricos que se mueven con vida propia. A veces son paisajes ajenos, otras, rostros que observan en silencio desde las paredes, y todo con una claridad tan real que cuesta distinguirlo de la realidad. Lo más inquietante es que los afectados no siempre saben que están alucinando. El cerebro, privado de información visual, comienza a inventar cosas o situaciones, pero lo hace sin aviso, llenando el vacío con imágenes que parecen salir de otro plano. En muchos casos, estas visiones son neutrales, pero en otros, son profundamente perturbadoras, como personas que ven criaturas deformes al pie de su cama, o multitudes de ojos que los siguen al caminar. Este fenómeno fue documentado por primera vez en el siglo XVIII por el filósofo suizo Charles Bonnet, quien observó estos síntomas en su propio abuelo. Sin demencia ni delirio, el hombre veía cosas que no existían, generadas por su mente para llenar el vacío visual, y desde entonces, este trastorno lleva su nombre. Esto no está ligado a trastornos mentales, ya que sucede en personas completamente lúcidas, y por extraño que parezca, es el cerebro visual aburrido, intentando rellenar los espacios que la vista ya no puede completar. Lo desconcertante es que las imágenes no responden al deseo ni al control consciente, solo aparecen y luego desaparecen sin dejar rastro.
Imagina despertar en lo que parece ser tu casa, con tus muebles, tus objetos e incluso las mismas personas. Todo luce idéntico, pero estás convencido de que no es real. O más extraño aún, crees estar en otro lugar, aunque los demás insistan en lo contrario. Así se manifiesta la paramnesia reduplicativa, un trastorno mental en el que el paciente cree que un lugar ha sido duplicado, trasladado o reemplazado por una copia exacta. Este síndrome ha sido observado sobre todo en pacientes con daño cerebral, especialmente en regiones asociadas a la memoria y la orientación espacial. Pero el fenómeno no se limita a la confusión, lo más desconcertante es la seguridad absoluta con la que el afectado sostiene su creencia. Un barrio familiar puede sentirse como una copia falsa, y nadie puede convencerlos de lo contrario. Lo inquietante de este trastorno no es solo su rareza, sino el profundo cuestionamiento que plantea sobre qué parte del cerebro define la realidad del espacio. Este fenómeno se ha vinculado a lesiones cerebrales que afectan la integración entre percepción y memoria, causando una desincronización entre lo que se ve y lo que se recuerda. No necesitas ser creyente para que Jerusalén te impacte. Sus muros antiguos, sus callejones cargados de historia y el peso invisible de miles de años de fe son fascinantes. Pero hay quienes, al pisar esta ciudad, cruzan una frontera invisible y pierden la razón. El síndrome de Jerusalén es un fenómeno psiquiátrico documentado en el que turistas, sin antecedentes de enfermedades mentales graves, sufren un brote psicótico tras llegar a la ciudad. De pronto, creen ser figuras bíblicas, sienten que deben predicar, vestir túnicas improvisadas o anunciar el fin de los tiempos. No es una exageración, incluso desde hospitales como el Kfar Saúl se han reportado decenas de casos cada año, especialmente en temporadas de peregrinación. Algunos afectados se recuperan por completo tras dejar la ciudad. Otros, en cambio, quedan atrapados en su delirio, como si Jerusalén hubiese activado algo profundo en sus mentes. El fenómeno inquieta porque mezcla espiritualidad, un lugar físico e identidad de forma abrupta. ¿Qué hace que una ciudad despierte visiones religiosas tan potentes como para hacerte olvidar quién eres? Se dice que la intensidad religiosa, el simbolismo del lugar y el viaje emocional del peregrino colisionan con la expectativa personal, provocando una crisis de identidad. Lo más inquietante de todo esto es que no estamos hablando de leyendas ni de creencias populares. Todo lo que viste aquí ocurre en personas reales, en cerebros que, por razones aún desconocidas, deciden reescribir la realidad, fragmentarla o directamente negarla. Y sí, faltan demasiados casos, y es por eso que si este video te gustó, dale al pulgar arriba y comenta si te gustaría una segunda parte. Y por supuesto, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y crear este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero de corazón que te haya gustado. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.